Hoy tenemos el placer de conversar en el Club H con Alberto de Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues por presentarte, eres arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid con un máster en arquitectura especializado en intervención en entornos patrimoniales por la Universidad de Granada. Tu formación hace en que pues, hayas sido una figura muy especial para el club porque, aunque te dedicas al mundo inmobiliario, formas parte del club como guía de los itinerarios de arte del Club H. Y pues para conocerte un poquito más, porque hay mucha gente que gracias a estos itinerarios te han conocido y incluso tienes una relación con ellos, pero para la gente que todavía no, ¿qué te inspira a compartir tu pasión por el arte y la arquitectura? ¿Y qué encuentras más gratificante en compartirlo? Bueno, yo creo que lo que me inspira es lo mismo que a todos los profesores, por así decirlo. Yo pienso en la figura del profesor como una persona que hereda un conocimiento, se siente agradecido por la gente que se lo dio y quiere transmitirlo, ¿no? Yo no me dedico a la educación, por así decirlo, institucional, ¿no? En universidades, pero sí que tiene un poco que ver con lo de esa parte de entregar el conocimiento a otras personas. En mi caso concreto, que es ya el caso de la arquitectura y del arte, pues yo tuve la suerte desde niño estar en contacto con ese mundo. Dentro de mi familia hay gente vinculada al mundo de la arquitectura, hay coleccionistas de arte, hay incluso artistas. Entonces yo desde muy pequeño estuve recibiendo ese conocimiento de gente a la que yo admiraba y quería mucho. Luego en el colegio, en la universidad, pues tuve profesores fantásticos, sobre todo profesoras, tengo que decirlo aquí con A, porque se me vienen nombres de mujeres sobre todo. Y entonces yo creo que es una forma de agradecer a las generaciones pasadas, ¿no? De eso, reconocer esa labor que hicieron y transmitir su conocimiento a los siguientes, ¿no? A los que vengan. Y a ver, nos has aquí introducido un poco de la manera en la que enriquece la vida de las personas, pero ¿qué papel crees que tiene el arte hoy en una sociedad como la nuestra? Porque es una cuestión que, aunque vemos que mucha gente visita museos, que hace visitas guiadas y demás, pero a veces se dice, ¿no?, que la cultura está perdiendo protagonismo en la sociedad de hoy. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que hay alguna manera de que el arte pues, sí que tenga un papel importante? El arte tiene un papel fundamental que es el que desarrolla el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se puede desarrollar en muchas áreas, pero la creación artística, y además esto está demostrado por estudios científicos desde hace muchísimos años, que las personas vinculadas al arte, que crean arte, desarrollan el pensamiento crítico mucho antes y mucho más fuerte. Y es porque la persona que crea arte y luego la persona que contempla el arte y es capaz de enfrentarse a la obra artística, sea de la disciplina que sea, porque aquí hablamos principalmente de arquitectura y de pintura, pero cualquier otro arte sería válido. Es capaz de analizar la obra y que la obra sirva también como un reflejo de sí mismo. Entonces te permite analizarte a ti, criticar a la obra, criticar su contexto. No importa tanto si la obra te gusta o no, sino más bien que seas capaz de generar un discurso sobre ella, ¿no? De analizarla. Y esto vale para todas las áreas de la vida. O sea, te enriquece culturalmente, desde luego, pero este desarrollo del pensamiento crítico te vale para cualquier cosa. Y sobre si se ha perdido o no la importancia en el mundo del arte, pues yo creo que un poco sí, desgraciadamente, porque se ha concebido el arte como una cosa elitista, generalmente. Entonces, bueno, el arte clásico el arte clásico me refiero al arte anterior a la abstracción. Vale. Es verdad que viene de un mundo elitista, la gente que podía producir arte tenía que tener una formación que solo estaba permitida a las clases altas, y la gente que consumía arte era ese mismo círculo. Entonces, Claro. nace de una posición elitista. Ahora mismo no lo es, pero porque ahora el arte está abierto Sí, a es gran mucho más público. accesible. Los museos públicos, Sí. hay muchísimo programa cultural público, pero es verdad que se ha quedado la idea como el arte algo hermético que pertenece a las élites. Y luego, en el caso de el arte moderno y el arte contemporáneo, es decir, el arte que nació después de la abstracción, el problema que hay es que muchas veces se entiende como una tomadura de pelo.
Vale. que la gente muchas veces no entiende el valor del concepto por encima de la obra, ¿no? Hubo aquí un desarrollo de pensamiento muy interesante a principios del siglo XX, que esto lo hablamos en la charla que dimos sobre Kandinsky en el Sí. Thyssen, pero la gente muchas veces no sabe valorar ese desarrollo de la abstracción del concepto, ¿no? Por encima de la obra. Y eso también aleja a la gente del arte. Sí, Ahí se crea como una barrera. Con todo esto, ¿no? De que a veces, pues, cuando se hacen ferias de arte contemporáneo y demás, que hay gente que dice que eso no es arte, ¿no? Directamente, por ejemplo, o Sí. cosas así de... Ven lo típico del plátano pegado a la pared con una cinta americana y dicen, ¿cómo va a ser eso arte, no? Bueno, luego hay cosas que realmente son Sí, que es... una tomada de pelo. Sí, Hay cosas que seguro que sí y cosas que, pero que a lo mejor no, y entonces alejan, ¿no? a las personas de ese acceso. Sí, por las pocas que sí que son una tomadura de pelo, mucha gente lo mete todo en el mismo saco. Claro. Entonces, como digo, eso crea una barrera entre la obra y el espectador. Tampoco es... Yo creo que no hay mucho esfuerzo por parte de instituciones públicas o privadas de explicar esto. Ya. O no sé si no hay mucho esfuerzo por parte de la institución o poco interés por parte del público, o puede que se mezclen Una ambas combinación de cosas. ambas. Sí, pero yo creo que por desgracia esa afirmación es verdad, que el arte a día de hoy no está muy bien considerado para el gran público. Claro. Pues una de las razones que hemos empezado en el Club H con los itinerarios de arte ya desde hace un tiempo es para acercar a la gente, ¿no? El arte de una forma más atractiva y en sentido a esto, como tú eres ahora mismo el que se encarga de estas visitas guiadas, ¿cómo te decides por los lugares, los artistas o los museos que visitamos dentro del Club H? Pues a ver, cuando se propuso hacer este conjunto de visitas que tenían que ser sobre Madrid, esa era la premisa, ¿no? Sí. Que fuese sobre aspectos culturales de Madrid, la intención era que fuese lo más variado posible. Entonces pensamos estas 4 líneas, estos 4 ciclos, que eran monográficos de artistas, arquitectura, urbanismo y museos, para poder abarcar la visión más global, ¿no? de lo que era el ambiente Sí, cultural bueno, y la gran en Madrid. oferta cultural que tiene Madrid. Claro, entonces ese fue como el primer filtro, ¿no? Vamos a crear estos ciclos para que sea todo lo más transversal posible, ¿no? Y luego dentro de cada ciclo, pues también hacía falta variedad. Por ejemplo, en el de arquitectura, pues incluimos arquitectura religiosa, arquitectura industrial, arquitectura deportiva, que es bastante rara de estudiar, ¿no? Dentro del mundo académico, por así decirlo, arquitectura civil. Entonces, que a mí me puede encantar la arquitectura religiosa y dedicar un ciclo entero a hablar de iglesias, pero no era la idea era que hubiese variedad, ¿no? Sí. Entonces escoger como los grandes hitos dentro de Madrid, pero que hubiese variedad de temas en cada aspecto. Y claro, tú, como has dicho, a lo mejor hay algo que te encanta y eso pues entiendo que va a ser siempre más fácil prepararlo, pero para todas estas visitas, ¿cómo es tu preparación? ¿Qué es lo que haces para prepararte para ellas? Pues la preparación varía un poco en función de cuál es el tema. Por ejemplo, los temas de arquitectura y urbanismo, por la formación que yo tengo mucha documentación de la carrera. Entonces, esos ciclos se basan en clases magistrales que yo recibí en la universidad, tanto en la Politécnica como en la Universidad de Granada. Entonces consiste en repasar esas clases magistrales y traducirlas a un lenguaje que sea accesible para el gran público, porque es verdad que dentro del mundo académico pues se utiliza una terminología y un lenguaje que Claro. a veces no es el más adecuado para transmitir a gente que no está... Que no está dentro de ese mundo académico. Claro, que no está en ese mundo. Entonces yo lo que hago es coger esas clases magistrales, traducir el lenguaje, seleccionar lo más importante y recortarlas al tiempo que tenemos, que al final son charlas de 1 hora y media, tengo clases magistrales de 5 horas, entonces Sí. tampoco puedo Alargarte. explayarme tanto, ¿no? Entonces eso en el lado de arquitectura y urbanismo.
Y luego, en los ciclos de monográficos de artistas y de museos, me baso sobre todo en manuales de arte, que yo también tengo la suerte, por mi familia, de tener una buena librería cargada de manuales de arte, de libros de arte, de estos que la gente usa para decorar las mesas de café, pues yo los tengo Pero para ojearlos de verdad. usarlos de verdad, ¿no? Y entonces yo cojo esos manuales, repaso el artista o el concepto que se vaya a tratar y a partir de ahí escribo un guión. Es verdad que yo ya tengo una base de conocimiento amplia porque yo cuando hago las visitas no voy con el guión en ninguna parte, o sea, si no, eso sería horrible ir leyendo un papelillo, Sí. ¿no? Yo voy todo de memoria, pero esos manuales lo que hacen es servirme para, primero, seleccionar las obras de las que se va a hablar, Claro. Y luego configurar el discurso ordenado. Porque claro, yo en mi cabeza tengo muchos conceptos, pero Sí, para hace ponerle falta una guionización y un una hilo. guía y un hilo conductor. Un hilo Exactamente. conductor. Y luego otra parte importante de la preparación, que yo me tomo muy en serio, es hacer una visita previa yo solo al sitio. O sea, una vez que está escrito ese guión o ese resumen de las clases magistrales, yo voy al lugar, lo recorro y voy en cada punto del itinerario diciendo, vale, este concepto es importante, hay que detenerse aquí para hablar de esto, o esta obra es importante por esto, entonces vamos a ir por este sitio y no por este otro. En el caso de los museos, además, esto es muy importante también porque los museos están constantemente cambiando todo de sitio. Sí, nos hemos encontrado con varias ocasiones, ¿verdad? Que nos han cambiado directamente las obras de museo. Sí, directamente. Entonces, a mí me gusta ir un poquito antes, si tengo ocasión, para poder corroborar que las obras siguen donde yo pensé que estaban. Sí. Porque los museos constantemente hacen préstamos, hacen exposiciones temporales que requieren enviar obras a otras salas, entonces les quedan huecos y completan con otras y te encuentras todo cambiado. Que no nos damos cuenta del día a día porque pensamos que un museo es como una cosa congelada en el tiempo, Sí. pero se parece más a un organismo vivo que a un fósil, el museo. Entonces también es importante hacer esa labor previa del recorrido, ¿no? Y para controlar los tiempos también. Sí, porque al final es lo que has dicho, contamos con un tiempo limitado y si no, seguro que en alguno de los cuadros o de alguno de los artistas podríamos tirarnos varias horas, incluso nos lo han dicho, ¿no? Los propios visitantes me gustaría hacer una segunda ronda de este artista o de estos cuadros. Sí, o hay gente eso que por lo que sea se detiene en un punto concreto y yo que tengo en la cabeza lo que queda y el tiempo que queda, digo, ahora mismo no nos podemos detener aquí. Luego volvemos. Claro, luego ya cuando se haga la visita, pues los que se quieran quedar, que se queden, pero claro, es que si no, no... Claro. Pues ya para conocerte un poco más, en cuanto a esta relación que hemos dicho que ya vas creando, pues tenemos algunos miembros que ya son bastante asiduos a las visitas, que les están gustando mucho y que ya pues les conoces un poquito más. Y entonces, ¿hay alguna obra, algún lugar, algún artista que haya sorprendido especialmente y que crees que hay espacios que tienen el poder de eso, de dejarnos sin palabras? Pues dentro del ciclo de urbanismo sorprendió mucho la charla sobre los palacios de la Castellana, porque la gente, no, claro, yo cuando iba con el iPad enseñando palacios antiguos que habían desaparecido, la gente pensaba que la mayoría de esos palacios habían desaparecido por causa de la guerra civil. Y yo expliqué que la mayoría se destruyeron en torno a los años 60 por un problema de la especulación y la falta de protección del patrimonio en España en ese momento. Y eso a la gente le sorprendió muchísimo, sobre todo al ver las imágenes de cómo eran esos palacios. Sobre todo, recuerdo que hubo mucha gente que me paró en el Palacio de Anglada, que es lo que ahora mismo es el Corte Inglés de Serrano y el conjunto del Corte Inglés con el Hotel Villamagna. Y es un palacio que ocupaba una manzana entera, miles de metros cuadrados construidos, que era una belleza, y la gente, claro, alucinaba de cómo se permitió que esto se derruyese para construir la mole que es el Corte Inglés, ¿no? Pues esa fue una de las que más sorprendió, por la catástrofe que supuso para el patrimonio madrileño. Otra que sorprendió mucho
en el ciclo de monográficos fue El tesoro del delfín. También porque es una colección bastante desconocida dentro de lo que es el Museo del Prado, por dónde está ubicada. Está ubicada en la segunda planta y por una escala de caracol. Es complicado acceder, tienes que atravesar unas salas que la gente no suele ver, que son las de pintura flamenca del siglo XVII. Entonces se ha sorprendido porque la gente directamente no lo conoce y no lo ha visto nunca, y tampoco es una cosa que se suele apreciar el valor, ¿no? Al final son los llamados vasos ricos de Felipe V, que eran ajuar de mesa. Entonces la gente tampoco entiende el valor de una jarra, pero una vez que lo explicas, pues la gente se sorprende mucho. Y ya para acabar, otra que creo que sí que sorprendió bastante en el ciclo de arquitectura fue el Betty High. También es como una joya oculta. Sí, ese me sorprendió incluso a mí. Sí, la gente no se espera que en una calle de Chamberí haya eso. Sí. Y también la historia que tiene, porque tiene una historia muy complicada. Vamos, es un milagro que eso esté en pie, después de todas las amenazas que tuvo para derribarlo por esto de la especulación. Entonces es un símbolo de resistencia. Sorprende ver las fotos que tienen allí, de cómo estaba, y verlo ahora. Es muy chulo, la verdad. Sí, sí. Entonces era una cosa impactante para el público. Y luego la otra pregunta que has dicho... No, es que si crees que hay obras o espacios que tienen el poder de dejarnos sin palabras. Pues yo creo que cada vez menos, porque vivimos en la era de la hiperinformación. Estamos ya tan quemados de estímulos que ya prácticamente no nos impacta nada. Yo pongo el caso siempre del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias, cuando se pinta para la corte de Nassau, pues sí que debió ser un impacto auténtico de que la gente se desmayaría al verlo, porque era como ese efecto de la apertura de la grisalla y ver todos esos colores. Claro, pensando para gente del siglo XVI que no existía la televisión. No había imagen realmente casi. Los efectos especiales, todo eso no existía, entonces ver eso debía ser realmente impactante. A día de hoy, vemos el Jardín de las Delicias, hombre... Impacta. Impacta, pero claro, no, para nada debe ser el nivel que tuvo en el momento de su creación. Entonces yo creo que cada vez estamos más insensibilizados al estímulo. Sin embargo, la riqueza de estas charlas, que el aporte que se da, lo que puede impresionar al público, quizá no es la obra en sí, sino entender el mensaje subyacente a la obra. Entonces, eso te puede, yo creo que impactar más que la obra, que el cuadro. Sí, es muy posible, sí. El análisis, la riqueza que nosotros tenemos frente a los del siglo XVI es que entre el XVI y el XXI ha habido muchísimos investigadores e historiadores que nos han aportado mucho conocimiento sobre las obras. Entonces nuestra visión es mucho más rica que la suya. Ya no es solo el impacto visual, sino ya más del conocimiento que hay detrás, o que te sorprenden los datos o curiosidades que haya sobre las obras. Claro, entonces hemos perdido ese primer impacto, pero hemos ganado en conocimiento. Entonces, es una forma diferente, ¿no? de experimentar el arte. Y en cuanto a ti, a la hora de, pues ya nos has dicho que recorres los sitios para conocerlos, para saber cómo nos los vas a explicar a los miembros del Club H, ¿cómo crees que ha influido tu formación de arquitecto a la hora de mirar el arte o de conocer una ciudad? ¿Influye de alguna manera? Pues, la formación de una persona influye en su vida en todo, pero ya seas arquitecto, ya seas abogado, cualquier profesión te va a marcar. Desde luego, tu paso por la universidad y luego el desarrollo de la profesión. Yo en mi caso nunca desarrollé la profesión de arquitectura, pero bueno, desde luego el paso por la universidad te marca. En el caso de la arquitectura, a cada uno habrá impactado de una manera diferente. Para mí, lo más importante es que tú ves el mundo material de una forma crítica. Es lo que hablábamos antes del desarrollo del pensamiento crítico. Sí. La arquitectura no deja de ser un arte, entonces fomenta mucho eso. Entonces tú percibes el edificio, el detalle constructivo, la obra, lo que sea, desde un análisis de la idea subyacente.
ya no es tanto que veas el edificio en sí, sino que decides analizarlo desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista funcional, estructural, espacial. Y ese análisis que tú haces muy rápidamente, porque eso lo vas haciendo a lo largo de la carrera todo el rato, entonces al final coges carrerilla, te permite además pensar en la solución al problema. Cómo hubo una persona que diseñó un edificio o que creó una obra para expresar algo, para resolver un problema, cómo lo solucionó, cómo lo expresó, y luego tú tienes esa capacidad de decir, ¿y cómo lo mejoraría yo? Claro. Entonces, la arquitectura te permite eso, ¿no? Estar en constante crítica con el entorno para pensar en soluciones mejores y sobre todo darle valor al pensamiento del pasado también. Ahora, haciendo referencia a eso, muchas veces hemos hablado sobre el patrimonio, ¿no? Sobre el pasado y sobre cómo pues, a veces ha sorprendido el hecho de destruir algo que era algo patrimonio para hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la memoria en la forma de abordar los espacios patrimoniales? Y, ¿es posible preservar sin congelar el pasado? La memoria yo creo que es el concepto más importante que se tiene en cuenta a día de hoy a la hora de preservar el patrimonio. Esto lo he hablado en muchísimas de las charlas, Sí. sobre todo en la del Betty High muchísimo, porque esa charla se dedicó sobre todo a intervención en patrimonio. También en la del canal de Isabel II, porque es un ejemplo muy bueno de cómo se conservó un espacio y se le dio un nuevo uso. Entonces, la gente que trabaja en esto, los arquitectos que intervienen en entornos patrimoniales, la memoria es lo que más tienen en cuenta. Ahora, ¿se puede adaptar un espacio o conservarlo sin congelarlo en el tiempo? Pues es muy complicado. El caso del Betty High, en mi opinión, tiene un final un poco triste, porque sí que han decidido cómo congelarlo, cómo convertirlo prácticamente en arqueología, porque es un espacio sin uso, o sea, es un centro de interpretación, pero el espacio principal, que es la pista, no se utiliza. Entonces, en mi opinión, es un muy buen caso de estudio de restauración, pero no tanto de recuperación. Claro. El caso del depósito es un buen caso de recuperación, sí que ha tenido un uso y han sabido explotar su potencial muy bien. Entonces es complicado, es muy complicado que desde el proyecto de restauración se consiga que la obra de arquitectura siga viva, que no se convierta en un objeto arqueológico. Claro, o sea, adaptarlo y más con el cambio, ¿no? De a lo mejor a la vida moderna, por así decirlo. Claro. Es complejo porque a lo mejor ese uso ya no hace falta y reinterpretarlo en algo que hoy haga falta a veces incluso conllevaría destruirlo, como ha pasado a lo mejor en ocasiones, ¿no? Sí. O modificarlo tanto que ya se pierda el valor. Que se pierda su esencia. Entonces, es un equilibrio complicado. Complejo. Conservar la esencia del edificio o del espacio, porque también se utiliza para espacios públicos, espacios urbanos, conservar esa esencia, pero a la vez adaptarlo a la actualidad. Es un equilibrio difícil. ¿Y hay algún edificio o espacio o conjunto urbano que a ti te emociona cuando lo visitas? No tiene por qué ser en España, puede ser en cualquier lado. Bueno, en España, ya por barrer para casa, sí. En España hay dos, que además no puedo elegir uno sobre otro. Los dos forman parte de mi historia personal, además. Uno es el Escorial, el monasterio del Escorial, y el otro es la Alhambra de Granada. Entonces, son dos edificios que, bueno, a primera vista como que no tienen nada que ver. En mi opinión sí, porque realmente son dos conjuntos de edificios, aunque el Escorial parece como muy unitario. El Escorial no es más que la unión de diversos edificios en uno solo. Y la Alhambra también. Lo que pasa es que el Escorial se construye de manera unitaria, la Alhambra se construye a lo largo de los siglos. Pero es un conjunto de edificios que sirven para una misma función y que recogen una riqueza espacial, funcional,
bueno, en todos los sentidos, que es impresionante. O sea, nunca podrías dejar de estudiar esos dos edificios, son un ejercicio de arquitectura brutal. Luego, cada uno tiene sus valores, porque el Escorial es muy impactante, es muy abrumador, ver cómo esa mole tan perfecta, tan cuadrada, ¿no? Como que te sientes muy pequeñito a su lado, es como muy imponente. Tiene mucho que ver con la visión que tenía Felipe II de su imperio, ¿no? Y de su propia figura, lo que debía transmitir la corona hispánica. En cambio, la Alhambra es un lugar que te abraza, que te acoge, que tiene rincones como para la meditación, como para la relajación, el hedonismo, y expresa otros sentimientos totalmente diferentes, ¿no? Y es verdad que los reyes de Granada pues pensaron ese espacio como una reinterpretación del paraíso en la tierra. Entonces yo creo que eso también lo sigue transmitiendo la Alhambra muy bien. Qué interesante. Y para mí son las dos joyas que tenemos en España, sin duda. Y bueno, estas, por ejemplo, bueno, el Escorial lo tenemos más cerca de Madrid. Nosotros, pues más o menos, sobre todo, trabajamos mucho con la cultura de Madrid porque estamos por aquí y al final es lo que mostramos en el Club H. El Escorial está cerquita, la Alhambra nos pilla un poquito más lejos, pero ya estamos planificando muchas de las actividades y de los sitios que vamos a ir a visitar el curso que viene en el Club H. ¿Nos puedes dar algún adelanto para que la gente se vaya animando y vea el calendario a ver a cuáles se apuntan? Bueno, pues el Escorial no está, tengo que decirlo. Pero se queda en la lista por si acaso. El Escorial no está. El Escorial nos haría falta, yo creo que pasar el día entero. Sí, es muy probable. Porque habría que comer allí, bueno, programar una excursión. Una excursión. Podría estar muy bien. Todo, sí. Bueno, el Escorial se pueden hacer 40 sesiones y nunca acabaríamos, ¿no? Pero ahora mismo no está planteado para el próximo otoño. Lo que hemos decidido ha sido mantener estas 4 líneas, estos 4 ciclos, porque, bueno, lo que he comentado antes, creemos que da la visión más global de lo que puede ser el ambiente cultural en Madrid. Y luego, dentro de cada ciclo, pues hay algunas sesiones que son pendientes de esta primavera, por ejemplo, el Museo Cerralbo, que por una cuestión del propio museo pues no se pudo hacer la visita. Sí. Entonces la hemos trasladado aquí, entonces somos un poco deudores de esas visitas que no se pudieron hacer. Luego hay otras visitas que son continuaciones de otras que por su extensión era imposible reducirlas a 1 hora y media. Por ejemplo, el Retiro, que hubo que dividirlo en 2 partes, pues la segunda sesión será en otoño. Luego hay sesiones que van a ser peticiones personales de miembros del club, que esto para mí es lo más importante, porque al final, lo que digo, yo puedo ser muy fan de la arquitectura religiosa del siglo XVII y hacer 40 sesiones sobre ella, pero si a nadie del club le interesa eso, claro, no tiene ningún sentido. O sea, yo me puedo ir a recorrer iglesias yo solo y lo voy a disfrutar mucho, pero esto no se trata de hacer eso, se trata de compartir un conocimiento que sea interesante para el resto. Entonces valoramos mucho que haya miembros del club que nos digan, oye, me gustaría ver tal sí, o esto sitio. podría ser súper interesante. Sí. Claro, entonces en esa línea tenemos la visita de Madrid de los Austrias, que es una petición personal, que es un tema apasionante. Sí. Bueno, es tan grande el tema que también la hemos dividido en 2 partes, porque no se puede hacer solo en una. Y luego, bueno, pues temas nuevos, también aprovechando exposiciones temporales que hay a la vista. Bueno, va a haber mucha variedad, muchos títulos, pero vamos, lo más importante sobre todo es eso, que la gente participe, nos diga lo que quiere y nosotros lo adaptamos. Sí, así que pues tendremos un buen calendario, tenemos muchas ganas de que llegue ese otoño y esas nuevas actividades. Muchísimas gracias, Alberto, por esta conversación, por contarnos un poco más sobre ti y sobre pues, cómo se ha ido preparando todo este curso y cómo se prepara el curso que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.